misterioso relato, donde la magia se convierte en voz. Capítulo 3, donde se inicia una conversación que puede costar caro a Phileas Fogg. Phileas Fogg abandonó su casa de Savile Row a las 11:30 y después de haber puesto 575 veces el pie derecho delante del pie izquierdo y otras 576 el pie izquierdo delante del pie derecho, llegó al Reform Club, vasto edificio levantado en Pall Mall, cuyo coste se calcula en una cantidad superior a 3 millones de libras esterlinas. Phileas Fogg pasó inmediatamente al comedor, cuyas 9 ventanas se abrían sobre un bello jardín con árboles dorados por el otoño. Tomó asiento en su mesa de costumbre, preparada de antemano para él. Su almuerzo se componía de un entremés, un pescado hervido sazonado con una salsa exquisita, un roast beef escarlata relleno de tallos de ruibarbo y grosellas verdes y un pedazo de pastel, todo ello rociado con unas tazas de excelente té cosechado especialmente para el consumo del Reform Club. A las 12:47, Phileas Fogg se levantó para dirigirse al salón, pieza suntuosa adornada con pinturas de lujosos marcos. Un criado le entregó el Times sin cortar y Fogg se dedicó a desplegarlo con una seguridad que indicaba una larga práctica en esta difícil operación. La lectura de este periódico le ocupó hasta las 3:45 y la de Standard, que cogió inmediatamente, duró hasta la cena, que se verificó en las mismas condiciones del almuerzo, con la novedad de una Royal British Sauce. A las 6:20, el caballero reapareció en el gran salón y se dedicó a la lectura del Morning Chronicle. Media hora más tarde, varios miembros del club hicieron su entrada y se aproximaron a la chimenea donde ardía un hornillo de coque. Eran los contertulios habituales de Phileas Fogg, tan empedernidos jugadores de whist como él. El ingeniero Andrew Stuart, los banqueros John Sullivan y Samuel Fallentin, el fabricante de cerveza Thomas Flanagan y Gaucier Ralph, uno de los administradores del Banco de Inglaterra. Personajes ricos y considerados, incluso en este club, que cuenta entre sus miembros a las mayores notabilidades de la industria y las finanzas. «Dígame, Ralph», preguntó Thomas Flanagan, «¿qué se sabe del asunto del robo?» ¿Qué se sabe?, respondió Andrew Stuart. «Pues que el banco perderá dinero». «Al contrario», dijo Gaucier Ralph, «yo creo que lograremos echar mano al autor del robo. Los más hábiles inspectores de policía han sido enviados a los principales puertos de embarque y desembarque de América y Europa, y les será muy difícil poder escapar a ese caballero». «Pero, ¿se conocen los datos personales del ladrón?», preguntó Andrew Stuart. «Ante todo, no se trata de un ladrón», respondió seriamente Gaucier Ralph. «¿Cómo? ¿No es un ladrón el individuo que sustrae 55.000 libras en billetes de banco?» «No», respondió Gaucier Ralph. «Se trata, pues, de un industrial», dijo John Sullivan. «El Morning Chronicle asegura que es un gentleman». El autor de esta respuesta no era otro que Phileas Fogg, cuya cabeza emergió en aquel momento del mar de papel amontonado a su alrededor. Al mismo tiempo, Phileas Fogg saludó a sus compañeros que correspondieron a su cortesía. El suceso que comentaban y que los diversos diarios del Reino Unido discutían con calor había ocurrido 3 días antes del 29 de septiembre. Un fajo de billetes de banco, que ascendía a la enorme suma de 55.000 libras esterlinas, había sido sustraído de la mesa del cajero principal del Banco de Inglaterra. A quienes se extrañaban de que semejante robo hubiera podido perpetrarse con tanta facilidad, el subgobernador Gaucier Ralph se limitó a responderles que en aquel mismo momento el cajero estaba ocupado en registrar una entrada de 3 chelines y 6 peniques y que no se puede atender a todo. Pero conviene destacar aquí, y esto puede explicar mejor el sucedido, que el Banco de Inglaterra parece desvivirse por respetar la dignidad del público. Nada de guardias, rejas ni ordenanzas. El oro, la plata, los billetes están expuestos libremente y, por decirlo así, a disposición del primero que llega. En efecto, sería indigno sospechar de la honorabilidad de un transeúnte cualquiera. Tanto es así que uno de los más notables observadores de las costumbres inglesas refiere el suceso siguiente. En una de las salas del banco donde se encontraba cierto día,
Tuvo ocasión de ver un lingote de oro de 7 u 8 libras de peso que se hallaba sobre la mesa del cajero. Lo cogió, lo examinó, se lo pasó a un vecino, este a otro, y así, de mano en mano, el lingote fue hasta el final de un oscuro pasillo, tardando media hora en volver a su lugar primitivo, sin que mientras tanto el cajero levantara la cabeza. Pero el 29 de septiembre las cosas no sucedieron así. El fajo de billetes no volvió, y cuando el magnífico reloj situado encima de la Drawing Office dio las 5, hora de cierre de las oficinas, al Banco de Inglaterra no le quedó más remedio que hacer un asiento de 55.000 libras esterlinas en la cuenta de pérdidas y ganancias. Advertido el robo y comprobado su importe, una nube de agentes de policías escogidos entre los más hábiles fue enviada a los principales puertos, a Liverpool, a Glasgow, a Havre, a Suez, a Brindisi, a Nueva York, etc., con la promesa, en caso de éxito, de una prima de 2.000 libras y el 5% de la suma recobrada. La misión de estos inspectores se reducía por el momento a observar escrupulosamente a todos los viajeros que llegaban o que partían, hasta conseguir informes más precisos suministrados por las indagaciones que habían comenzado a poco de conocerse el suceso. Y precisamente, según el Morning Chronicle, había motivos para suponer que el autor del robo no formaba parte de ninguna de las bandas de ladrones de Inglaterra. A lo largo del día 29 de septiembre se había visto a un caballero bien trajeado, de maneras agradables y aire distinguido, yendo y viniendo por la sala de pagos, escenario del robo. Las pesquisas habían permitido reunir con bastante exactitud la filiación de este caballero, filiación que fue enviada rápidamente a todos los detectives del Reino Unido y del continente. Algunas buenas almas, entre ellas Gauthier Ralph, creían que había razones para esperar que el ladrón no escapase. Como puede suponerse, el suceso estaba a la orden del día en Londres y en toda Inglaterra. Se discutía y la gente se apasionaba en pro y en contra de las posibilidades de éxito de la policía metropolitana. No es pues extraño que los miembros del Reform Club discutiesen la misma cuestión, con tanto más motivo cuanto que se hallaba entre ellos uno de los subgobernadores del banco. El honorable Gauthier no quería dudar de los resultados de las pesquisas, estimando que la prima ofrecida aguzaría singularmente el celo y la inteligencia de los agentes, pero su colega, Andrew Stuart, estaba muy lejos de compartir esa confianza. Continuó, pues, la discusión entre los contertulios que se habían sentado en la mesa de whist. Stuart frente a Flanagan, Valentin frente a Phileas Fogg. Durante el juego, los jugadores no hablaban, pero en los descansos, la interrumpida conversación adquiría mayor interés. «Yo sostengo», dijo Andrew Stuart, «que la suerte está del lado del ladrón, que debe de ser un individuo muy hábil». «Yo no lo creo», contestó Ralph. «No puede refugiarse en ningún país». «¿Cómo que no?» «¿A dónde quiere que vaya?» «No lo sé», respondió Andrew Stuart. «Pero después de todo, la Tierra es bastante grande». «Lo fue», murmuró Phileas Fogg, que añadió, presentando las cartas a Thomas Flanagan. «Le toca cortar». La discusión se suspendió durante la partida, pero pronto Andrew Stuart la reanudó diciendo: «¿Cómo que lo fue? ¿Acaso la Tierra ha disminuido de tamaño?» «Sin duda», respondió Gauthier Ralph. «Soy de la opinión de Mr. Fogg. La Tierra ha disminuido, puesto que hoy puede recorrérsela 10 veces más deprisa que hace un siglo, y esto permitirá, en el caso que nos ocupa, que las pesquisas sean más rápidas». «Y que el ladrón se escape con mayor facilidad». «Usted juega, señor Stuart», dijo Phileas Fogg, pero el incrédulo Stuart no estaba convencido y una vez terminada la partida continuó: «Confieso, señor Ralph, que ha encontrado usted una forma ingeniosa de decir que la Tierra ha disminuido, de manera que actualmente se da la vuelta al mundo en 3 meses». «En 80 días tan solo», dijo Phileas Fogg. «En efecto, señores», añadió John Sullivan. «en 80 días desde que la sección entre Rothal y Allahabad ha sido abierta al tráfico en el Great Indian Peninsular Railway. He aquí el cálculo hecho por el Morning Chronicle. De Londres a Suez, por el monte Cenis y Brindisi, en ferrocarril y vapor, 7 días. De Suez a Bombay, en vapor,
13 días. De Bombay a Calcuta en ferrocarril, 3 días. De Calcuta a Hong Kong, China, en vapor, 13 días. De Hong Kong a Yokohama, Japón, en vapor, 6 días. De Yokohama a San Francisco, en vapor, 22 días. De San Francisco a Nueva York, en ferrocarril, 7 días. De Nueva York a Londres, en vapor y ferrocarril, 9 días. Total, 80 días. Sí, 80 días, exclamó Andrew Stuart, que inadvertidamente cortó una carta de triunfo. pero sin tener en cuenta el mal tiempo, los vientos contrarios, los naufragios, los descarrilamientos, etc. Todo incluido, respondió Phileas Fogg, continuando el juego, pues esta vez la discusión no respetaba ya el whist. Pero, ¿y si los hindúes o los indios levantan los raíles? Replicó Andrew Stuart. ¿Si paran los trenes, saquean los furgones y asesinan a los viajeros? Todo incluido, respondió Phileas Fogg, que mostrando sus erutas anunció. Triunfos mayores. Andrew Stuart, a quien tocaba repartir, recogió las cartas. Teóricamente, Dijo. tiene usted razón, señor Fogg, pero en la práctica... En la práctica también, señor Stuart. Quisiera verlo. Solo depende de usted. Partamos juntos, ¡Líbreme el cielo! exclamó Stuart. Pero apostaría gustosamente 4.000 libras esterlinas a que un viaje semejante, realizado en estas condiciones, es completamente imposible. Al contrario, es muy posible, respondió Fogg. Pues bien, hágalo. ¿La vuelta al mundo en 80 días? Sí. No hay inconveniente. ¿Cuándo? Enseguida, ¡Es una locura! exclamó Andrew Stuart, que empezaba a sentirse molesto por la insistencia de su compañero de juego. Más vale que sigamos jugando. Pues baraje usted de nuevo, porque ha dado mal. Andrew Stuart recogió las cartas con mano febril y de repente, dejándolas sobre la mesa, dijo: Pues bien, sí, señor Fogg. Yo apuesto 4.000 libras. Mi querido Stuart, dijo Valentín. cálmese. Eso no es necesario. Cuando digo apuesto, Respondió Andrew Stuart. va siempre en serio. Aceptado. Y volviéndose hacia sus compañeros, dijo: Tengo 20.000 libras depositadas en la sociedad Baring Hermanos. De buena gana las arriesgaría. ¿20.000 libras? exclamó John Sullivan. 20.000 libras que un retraso imprevisto puede hacerle perder. Lo imprevisto no existe, respondió simplemente Phileas Fogg. Pero, señor Fogg, ese lapso de 80 días no está calculado más que como un mínimo. Un mínimo bien empleado es suficiente. Pero para no rebasarlo es preciso saltar matemáticamente de los trenes a los vapores y de estos a los trenes. Saltaré matemáticamente. Esto es una broma. Un buen inglés no bromea nunca cuando se trata de una cosa tan seria como una apuesta, respondió Phileas Fogg. Apuesto 20.000 libras esterlinas contra quien quiera que daré la vuelta al mundo en 80 días o en menos, o sea, en 1920 horas o en 115.200 minutos. ¿Aceptan ustedes? ¡Aceptamos! Respondieron Stuart, Valentín, Sullivan, Flanagan y Ralph después de ponerse de acuerdo. Bien, dijo Mr. Fogg. El tren de Dubres sale a las 8:45. Lo tomaré. ¿Esta misma noche? Preguntó Stuart. Esta misma noche, contestó Phileas Fogg. Por consiguiente, caballeros, continuó, consultando un calendario de bolsillo. Puesto que hoy es miércoles 2 de octubre, tendré que estar de regreso en Londres en este mismo salón del Reform Club el sábado 21 de diciembre a las 8:45 de la tarde. En caso contrario, las 20.000 libras depositadas actualmente en mi cuenta de la casa Baring Hermanos les pertenecerán de hecho y derecho. Aquí tienen un cheque por esa cantidad. Se levantó un acta de la apuesta que fue suscrita por los 6 interesados. Phileas Fogg estaba sereno. En realidad, no había apostado para ganar y solo había arriesgado las 20.000 libras, la mitad de su fortuna, porque preveía que tendría que gastar la otra mitad en llevar a cabo su difícil, por no decir irrealizable proyecto. En cuanto a sus adversarios, parecían conmovidos, no por el valor de la apuesta,
sino porque sentían ciertos escrúpulos al luchar en aquellas condiciones. Dieron las 7. Se ofreció a Mr. Fogg la suspensión de la partida de whist para que hiciera los preparativos del viaje. Siempre estoy preparado, respondió el impasible caballero, y dando las cartas dijo: diamantes triunfan. Usted juega, señor Stuart. Si esta historia te ha gustado, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirla con otros amantes de los relatos clásicos. Curioso relato, donde la magia se convierte en voz.